Bueno, shalom, hermanos. Bendiciones a todos. Hoy vamos a ver 3 principios para el liderazgo. Pero antes de comenzar eso, vamos a ver nuestra escritura en la primera carta que fue escrita a Timoteo. Dice: palabra fiel y digna, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí nomás con eso. No necesitamos más con eso. Fíjese, aquí hay algo importante que habla. Dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjese, el hombre fue creado por Dios para anhelar cosas. Usted y yo fuimos creados para anhelar cosas. Y no solamente para anhelar cosas, sino para tener cosas. Por eso no se sienta mal si alguno de ustedes anhela y desea cosas en su vida. Eso es algo normal, no es pecado, porque a veces como que se siente uno como que eso es como que abusar, ¿no? Como decir, no, bueno, ¿por qué yo deseo más si ya estoy en Cristo, leo la Biblia? Pero eso es algo normal del hombre. Por eso dice en las Santas Escrituras, como acabamos de leer, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir que el anhelo, el deseo de tener más, es normal en cada uno de nosotros. Pero dice, si alguien de ustedes anhela liderazgo, dice, en la congregación, es bueno. Es bueno que alguien anhele un día ser un líder, ejercer liderazgo, ya sea de jóvenes, ya sea un liderazgo en la alabanza, un liderazgo con los niños, un liderazgo de intercesión, un liderazgo en la congregación, o que anhele un ministerio. Es bueno, por eso dice que es bueno. Si alguien anhela obispado, dice, buena obra desea. Es bueno, no es malo. Esta es una buena señal. Fíjese bien, esta es una buena señal que hay en el corazón, porque quiere decir que usted quiere servir. Usted quiere ser parte del reino de Dios. Yo, de hecho, desde hace muchos años, yo cuando recién conocí del Evangelio, yo siempre anhelaba, por ejemplo, anhelaba servir, anhelaba estar en un puesto de liderazgo. Yo hasta a veces llegaba a pensar que eso era malo. Digo, no, esto como que no es bueno. Pero a través del tiempo comencé a leer la Biblia y me di cuenta que eso era bueno. Pero fíjese lo que decía Pablo. Dice, pero es necesario. O sea, dice, es bueno que tú anheles, que tú desees algo. Dice, pero es necesario. Algo necesario es aquello que es indispensable, es aquello que no se puede pasar por alto, es aquello que se tiene que cumplir, es aquello que es inevitable. Dice, pero es necesario, dice, que el que desee ser un líder cumpla, porque usted en el contexto habla de varios requisitos para el liderazgo. Dice que se cumpla con unos requisitos para el liderazgo. Tú puedes anhelar, puedes desear una posición de autoridad, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. Inclusive, una vez dijo el Señor Jesús, dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora la pregunta es, ¿por qué son pocos obreros? Porque hay pocos obreros, hay mucha gente que anhela y desea liderazgo. El problema es que muchos no cumplen con los requisitos para el liderazgo. Y uno de ellos, el primero de ellos, es la obediencia. Esa es una de las primeras cosas en las cuales Dios se agrada de sus siervos. Que un líder sea obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a Dios, obediente a la palabra, obediente a las autoridades. Esa obediencia es el factor importante, es un factor importante para una persona en el reino de Dios. De hecho, yo creo que es el primer y grande requisito, obediencia. Cuando usted lee todos aquellos grandes hombres de la Biblia, fueron grandes, ¿por qué? Porque fueron obedientes. Y eso es lo que nos demanda primero la palabra de Dios. Pues si tú anhelas obispado, anhelas un liderazgo, anhelas ser ministro, un predicador, un pastor, un maestro, un apóstol, lo que sea, lo primero es la obediencia. Dios siempre se complace en la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es hacer la voluntad de Dios.
Es así de simple. Es hacer la voluntad de Dios, mas no nuestra voluntad. No lo que creamos nosotros que está bien, sino que tenemos que cumplir con las demandas que exigen la palabra de Dios, que nos exige Dios. Inclusive, mire, el gran ejemplo de obediencia en el liderazgo es el Señor Jesús. Una vez dijo él: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Sí, pero fíjese bien, algo importante, no sé si alguien ha estudiado la Biblia sobre la obediencia de Jesús. Dice él que su obediencia fue hasta la muerte. Fíjese, vamos a leerlo. No fue una obediencia temporal, no fue una obediencia mientras se quería lograr el liderazgo, ¿sí, no? Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Quiere decir que la obediencia a la palabra de Dios, obediencia a las autoridades, obediencia a la voluntad de Dios, no es temporal, no es mientras se consigue la posición que se anhela, sino que dice que es ¿hasta qué? Hasta el último día de nuestra instancia en la tierra, es decir, hasta que muramos, es la obediencia. Y esto habla bien de nosotros. Cuando tú eres obediente, como líder, va a hablar bien de ti, porque ese es un principio básico de un verdadero líder. Cuando tú ves que alguien obedece, que no importa que sea un líder que esté, líder de jóvenes, de limpieza, de alabanza, de intercesión, un liderazgo de ministros, quien sea, pero el factor importante en ese liderazgo es la obediencia, y eso va a hablar bien de él. Y muchos tenemos que ser obedientes. De hecho, eso es lo que nos demanda la palabra, ser obedientes en todo lo bueno y lo relacionado a la obra de Dios. Mire, hay hermanos que quieren ejercer un liderazgo en la viña del Señor, pero su problema es que no son obedientes. Ellos quieren hacer lo que ellos desean. Ellos quieren hacer las cosas a su manera, no como lo establece la palabra, no como el Señor lo demanda, o en este caso nuestra autoridad. Si la autoridad dice, ¿sabe qué? Yo quiero que tú escribas con color azul, tenemos que ser obedientes, tenemos que escribir con color azul. No es que no, pero es que a mí me gusta el rojo. No es lo que tú quieras. Si tú quieres ser un verdadero líder, un buen líder, un líder de excelencia, tienes que obedecer a la autoridad. La obediencia es el factor importante. Ok, vamos bien hasta aquí. Ok. Inclusive cuando nosotros leemos el libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Verdad? Esa quiere decir que la obediencia es mejor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la obediencia? El propósito de la obediencia, fíjese, la obediencia es como un músculo. Entre más lo ejercitemos el músculo, más fuerte se hace. Es decir, el propósito de la obediencia es hacer de nosotros como líderes, líderes fuertes y maduros. Cuanto más ejercitemos la obediencia, más fuertes vamos a ser, más fuerte va a ser usted. Más madurez tendrá, más tenaces seremos más tenaces, más maduros, más íntegros. Es decir, que cuanto más obedezcas, vas a tener un liderazgo más fuerte. Ese es uno de los requisitos. Número 2, el segundo requisito es la integridad. Eso es importante. Si hay algo más que nos demanda el liderazgo, la integridad. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Nos demanda hombres y mujeres, líderes con integridad. Por eso la integridad nos demanda 3 cosas. Número 1, nos demanda una vida de oración. La palabra integridad quiere decir estar completos. Y eso es lo que nos demanda, una vida de oración.
Cuando estudiamos los evangelios, usted puede ver que nuestro Señor Jesús tenía una vida íntegra de oración. Usted va a ver ahí en Lucas capítulo 14, verso 23, dice que el Señor Jesús se iba a los montes y ahí oraba. Usted va a leer en Marcos capítulo 1, verso 35 y dice que nuestro Señor Jesús se levantaba muy temprano y él oraba. Y en Lucas dice que él pasaba toda la noche orando a veces. Eso habla que tenía una vida de integridad como un líder. Y al igual que nuestro Señor Jesús, nosotros los líderes se nos demanda tener una vida íntegra de oración. Y ese es uno de los problemas que tenemos a veces los líderes, que nos cuesta orar. A veces oramos una vez a la semana, 2 veces, oramos 5 minutos diarios, ¿verdad? Porque a veces nos agarramos con una frase que dicen muchos hermanos, dicen, no, con que usted ore 10 minutos en el Espíritu, con eso basta y sobra, dicen, no necesita estar 3, 4 horas. Pero yo digo que a veces sí necesita por lo menos 1 hora, porque hay que estar orando por las autoridades, hay que estar orando por el ministerio, hay que estar orando por los que están bajo cobertura, hay que estar orando por los de la alabanza, hay que estar orando por los niños, por los jóvenes, por los padres, por los hijos. Y no creo que en 10 minutos hagamos todo eso, ¿verdad? Necesitamos más de 1 hora para hacer todo eso. Ajá. Y 2, una vida de integridad es una vida de estudio y de enseñanza. Eso es lo que demanda la integridad, una vida de estudio y de enseñanza. Cuando usted estudia el ministerio del Señor Jesús, va a notar que la mayor parte de su ministerio, dice la Escritura, que se la pasa predicando y enseñando. Y más si usted ve en el libro de Marcos, la palabra enseñar, por lo menos lo va a encontrar unas 10 veces, dice, y Jesús enseñaba, y Jesús les enseñaba, y se paraba en una barca y enseñaba, y todo el tiempo se la pasaba el Señor Jesús enseñaba. Pero ¿cómo enseñaba el Señor Jesús? Había un método que el Señor Jesús usaba para enseñar. ¿Cuál era ese método? El método que más usó el Señor Jesús fue a través de parábolas. Ese es el método que más dice en Marcos 4:2, dice, vamos a leerlo. Y si usted cuando esté en su casa lo lee, se va a dar cuenta que la mayor parte que el Señor Jesús enseñaba fue a través de parábolas. Vamos a ver el versículo 1, vamos a dar lectura. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les hablaba su doctrina. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? Por parábolas. Por eso ve la parábola del sembrador, ve la parábola de las vírgenes, ve la parábola del ladrón, ve la parábola de la mostaza de semilla, y tantas. Yo creo que son como unas, si usted se pone a ver, son como unas 30 parábolas. Si usted se las cuenta, son como unas 30 parábolas que él utilizó para enseñar. Ahora, ¿por qué es necesario enseñar? ¿Por qué es necesario estudiar y enseñar como líderes? Porque eso nos va a dar un crecimiento. Eso nos ayuda a crecer y a madurar como líderes. Ahora, todo el tiempo usted y yo tenemos que estar estudiando. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para poder enseñar. No sé si ya les dije a ustedes que tengo yo un principio. Mi principio es estudiar, escribir y enseñar. Y eso me ha ayudado bastante a mí. Todo el tiempo usted me va a ver estudiando, todo el tiempo usted me va a ver escribiendo, pero eso que escribo también lo aplico, lo enseño, y eso es lo que va a ayudar a crecer y a madurar como ministro. Por eso nosotros somos hombres íntegros, una vida de oración, una vida de estudio y una vida de enseñanza. Eso es lo que demanda el liderazgo. Es bueno, como le dije en un principio, que usted anhele liderazgo. Todos anhelamos liderazgo, y más si vemos a alguien que nos gusta cómo predica, cómo enseña, cómo ora, como ministra, queremos ser como él y anhelamos ser como él, pero a veces descartamos las demandas del liderazgo, ignoramos los requisitos que nos demanda la palabra de Dios para poder ejercer el liderazgo. Por eso, como le dije, el Señor Jesús dijo, la mies es mucha, hay mucho trabajo, pero el problema es que hay pocos líderes, hay poca gente que quiere trabajar. ¿Por qué? Porque hay poca gente.
Hay mucha gente que anhela un liderazgo, bastante, pero hay muy pocos que llenan el requisito de liderazgo. Y para empezar fue la obediencia. Segundo, la autoridad. Y número 3, autoridad. Es lo que nos demanda este liderazgo, autoridad. Pero cuando nosotros hablamos de autoridad, no nos estamos refiriendo a tener un dominio sobre alguien, porque ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces queremos obispado, liderazgo, para tener autoridad, pero para poder tener dominio sobre las personas, para poder controlarlas o manipularlas. Pero cuando hablamos de autoridad, nos estamos refiriendo a la autoridad para hablar la palabra de Dios. Eso se requiere autoridad. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Jesús era un buen líder, era el gran líder de líderes. Dice, y él hablaba con autoridad, predicaba con autoridad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar con autoridad y enseñar con autoridad. Tanta era la autoridad con la que hablaba el Señor Jesús y enseñaba con tanta autoridad que la gente se sorprendía y decía, ¿con qué autoridad enseña él? ¿Qué autoridad tiene para hablar? Y eso es lo que necesitamos tener, autoridad para enseñar, autoridad para hablar. O sea, un poder, una unción para hablar y para enseñar, no para ejercer liderazgo. De hecho, la gente te sigue por lo que tú eres, por lo que tú haces. Ese es parte del liderazgo. Pero hay otro que se nos ha olvidado, que muchos a veces, ¿de qué sirve que seas un líder si no sabes enseñar con autoridad o hablar con autoridad? Autoridad no se refiere gritar, regañar, sino hablar normal, plantar las semillas en los corazones de la persona. Eso se refiere a la autoridad. Por eso dice que tal era la autoridad que tenía el Señor Jesús para hablar. Fíjese, tanta era la autoridad que tenía el Señor Jesús, que cuando Él hablaba, dice que hasta los demonios salían fuera, porque era parte de la autoridad, y eso es lo que necesitamos nosotros. Hablar con autoridad para que salgan a los demonios que no quieren, que están ocultos, ¿no? Bueno, y esa era parte del ministerio del Señor Jesús y de su liderazgo, que se la pasó enseñando y predicando con autoridad, así como dice Marcos 9:35, dice, y recorría Jesús enseñando, predicando y sanando, pero lo hacía con autoridad, y eso es lo que necesitamos nosotros. Pero para poder ejercer autoridad, hablar con autoridad, hay un factor importante, que tenemos que estar bajo autoridad, porque nosotros no vamos a poder ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. La autoridad no va a fluir, porque la autoridad fluye desde la cabeza. Si tú quieres hablar con autoridad, pero eres alguien que no le gusta obedecer la autoridad, difícilmente vas a poder hablar con autoridad y vas a poder ejercer autoridad. Y eso es lo que nos demanda el liderazgo. Eso es lo que quiere que seamos líderes: obediencia, integridad y autoridad. Inclusive este pasaje del centurión es muy claro. Por ejemplo, él dice, cuando iba el Señor Jesús a verlo, ¿verdad? Dice, soy hombre bajo autoridad. Por eso él mandó hablar con autoridad. Y cuando hablamos con autoridad de parte de él, fue respaldado. Así también nosotros, si somos hombres bajo autoridad, lo que tú hables va a ser con autoridad. Pero si eres un hombre rebelde, desobediente, difícilmente vas a ejercer autoridad. Bueno, shalom, hermanos.